vamos a tratar de grabar esta reunión. Dios les Buenos bendiga. días. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir comenzando haciendo honor al tiempo. Y bueno, esta es una sesión es una sesión histórica en el sentido de que es la primera vez en este año que tenemos que no asistir a la iglesia, ¿verdad? No estar allá en nuestra casa debido a razones obvias de esta tormenta invernal. Pero bueno, Dios es bueno, diga conmigo, todo lo que Dios hace es bueno, ¿verdad? Todo lo que Dios hace es Porque es bueno. importante, Dios nos presentó la oportunidad hoy de estar en casa viviendo esta tormenta invernal. Hay gente que ha sufrido por esta tormenta invernal. Nosotros, gracias a Dios, Dios nos ha guardado y podemos tener la oportunidad esta mañana de congregarnos en línea, ¿verdad? Para poder tomar un tiempo de meditación. Así es que voy a pedirle a la pastora que oremos por este Sí, tiempo Señor. y también vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Si usted puede a través de Zoom hacer su ofrenda, Cele. de Cele, su ofrenda, su diezmo, puede hacerlo. Vamos a orar y vamos a poner en la mano del Señor este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por habernos dado un día más, una bendición más para estar conectados con tu palabra, con la iglesia, con los hermanos. Gracias, Señor, porque tú siempre haces lo mejor y todo lo que tú escoges es lo mejor, Padre. Y hoy escogiste, Señor, darnos esa lluvia de nieve y te damos gracias también por eso, porque has protegido a los hermanos, los has guardado, están en sus hogares calientitos, Señor, no les ha faltado nada, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendícelos donde quiera que estén y donde quiera que vayan, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, por los niños, por los jóvenes y por los adultos, Señor. Protege a los adultos mayores de cualquier enfermedad, Señor Padre. En el nombre de Jesús también te pedimos por las ofrendas, los diezmos. Si algún hermano puede mandarlo por celes para los gastos de la iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí para ayudarnos, Señor. Gracias. Bendice a los hermanos con toda bendición del cielo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno que podemos vernos. Buenos días a todos, bendiciones a todos. Gracias por conectarse, por tomar este tiempo para poder tener la oportunidad de, aunque sea por las redes, saludarnos. Así que salude ahí a los hermanos, saludémonos unos a otros, démonos un abrazo, un ósculo santo, como dice la palabra, y preparémonos para un mensaje. El mensaje de hoy yo le he titulado El propósito de las tormentas en la vida de un cristiano. ¿Por qué le puse este nombre? Bueno, el día de ayer en la tarde decidí que sí íbamos a conectarnos, pero yo no tenía un tema y me vine aquí donde yo siempre me aparto para poder preparar un mensaje. Y bueno, sentí del Señor aprovechando esta tormenta invernal que estamos viviendo, precisamente hablarles de un tema como esto que yo quiero enseñar esta mañana, el propósito de las tormentas en la vida de un cristiano. Y como les sugerí allí por las redes, que usted tuviera la oportunidad de leer el capítulo 27 del libro de los Hechos. Y vamos a ir precisamente a la palabra en el capítulo 27 de Hechos, versículos 39 al 44. Tú lo puedes leer allí en tu casita a través de la palabra de la Biblia en Reina Valera. Y yo voy a leerlo a través de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa.
pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Esta mañana, amados hermanos, me gustaría explorar cómo Dios utiliza los tiempos difíciles para revelar su gloria y redirigirnos a hacer su voluntad, porque todo tiene que ver con eso. Dios está decidido, está interesado en que hagamos su voluntad. Entonces, por eso, hoy estamos estudiando el capítulo 27 del libro de los Hechos, el naufragio de Pablo. El punto central de esta enseñanza es que aprendamos que a veces la tormenta o las tormentas son necesarias para soltar aquello que nos sirve y poder aprender a confiar exclusivamente en las promesas de Dios. Y quisiera hablar un poquito de las motivaciones de Pablo para ir a Roma. Todos sabemos que Dios había decidido en todo esto que tenía que ver con la vida de Pablo. Pablo al final del camino tenía que estar en Roma, pero tenía que hacer un proceso en su vida y tenía que pasar por diferentes situaciones. Él quería ir a Roma para que supieran lo que había sucedido en el avance del Evangelio en Asia y en todos los lugares donde él había estado. Verá cómo se había desarrollado, cómo se había formado la iglesia, cómo había tenido ese crecimiento allá en Asia y cómo el plan de Dios se había estado acomodando a través de haber usado a Pablo, ¿verdad? Pero esta situación se vio retrasada, muy accidentada, y donde Pablo y 276 personas no llegarían a su destino sino después de estar en gran peligro, en un viaje marítimo tan accidentado que solo la intervención divina pudo librar al apóstol y la tripulación de la muerte antes de llegar a Roma. Fue una experiencia maravillosa. Dice, en esta versión de la Biblia que tengo yo, dice que es una historia narrada de forma detallada, dice, porque cuando tú lo lees te va dando dónde pasaron, qué sucedió, etcétera. Muy impresionante y que nos sirve de base para la enseñanza de esta mañana. Ahora, este designio de Dios, ¿verdad? Que Dios había ya determinado lo que pasaría a Pablo, no le excusó a Pablo de pasar por las pruebas y tribulaciones que surgieron y de los peligros naturales del mar. Pero todo esto constituye, amados hermanos, la garantía que él habría de ser librado de toda circunstancia adversa para que se cumpliera el plan divino en él. Y podemos nosotros comparar lo que ahora estamos viviendo. Gracias a Dios, pues nos hemos refugiado en casa, no se ha ido la luz, en algunos lugares a lo mejor, no hemos tenido por ahora consecuencias tremendas en esta tormenta, pero sabemos de lugares donde ya han habido muertos, ya han habido tantos peligros que la gente ha tenido que vivir producto de esta tormenta, ¿verdad? Ahora, este relato de la Biblia del capítulo 27 de Hechos que estamos estudiando es de gran interés, hermano, y gracias a Dios porque aquí nos presenta a un Pablo pasando por una crisis como la que podría experimentar cualquiera de nosotros. Ahora nosotros estamos en esta tormenta invernal. Hay gente allá más arriba, al norte de Estados Unidos, que están, sí, a lo mejor en una prueba diferente, pero nosotros, como hijos de Dios, gracias a Dios estamos guardados
experimentando algunas situaciones. Sí, no nos podemos mover, estamos anclados en casa, pero no hay mayor peligro. Pero qué maravilloso aprender de la providencia de Dios, que siempre estuvo por encima de la tempestad, ¿verdad? Y guardó a Pablo y guardó a todas esas personas en esa tormenta que ellos tuvieron que vivir. Ahora, en esta misión de Pablo, Pablo juega un papel bien preponderante, hace las veces de consejero, en otros momentos está animando a las personas, da un ejemplo de serenidad, de tranquilidad, ¿verdad? No solo en los momentos sencillos, sino en los momentos de mayor crisis, cuando él está pasando dificultades y hasta quieren matarlo. Pero también en momentos como cuando se acerca a la hoguera para recoger unas ramas y poner madera para que el fuego estuviera encendido. Y allí él vive una experiencia en el capítulo 28, versículo 28 de Hechos, versículo 3, que dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, oyendo del calor, se le prendió en la mano. Una experiencia tremenda. Dios nos presenta diferentes matices en la vida de Pablo para que aprendamos cómo Dios había guardado a Pablo. Y la gente quedó sorprendida, porque esa era una serpiente venenosa que finalmente no le hizo nada a Pablo. Pablo, a pesar de eso, se mantiene fuerte, se mantiene sabio, dando instrucciones, siendo el líder de toda esa gente, y al final él testifica y dice lo siguiente: creo en Dios, de quien soy y a quien sirvo. Siempre se mantuvo siendo un cristiano seguro de sí mismo, ¿verdad? Claro, de todo esto que estamos hablando hay varias lecciones que podemos aprender en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 y parte del 28. Pero las lecciones más importantes, hermanos, son las lecciones personales. Ya que aquí Pablo no destaca como el apóstol a los gentiles, sino destaca como un siervo de Dios, un siervo bendecido, aún en los momentos de mayor peligro, gracias a ese contacto íntimo y constante con el Omnipotente. Porque eso es lo que podemos sacar de conclusión de esta primera parte, la comunión que Pablo mantenía con Dios. Ahora, hay una parte histórica de esta enseñanza que puede resumirse en la frase de Hechos 28:14, que dice: y luego fuimos a Roma. La larga odisea toca a su fin, pues Pablo llega a la consumación de su ministerio especial al llegar al corazón del imperio de Roma, donde finalmente tuvo que morir por la causa del evangelio. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Estuvo 2 años ahí viviendo en una casa alquilada, podía predicar el evangelio, pero finalmente Nerón lo mandó a la muerte. Esta mañana, amados hermanos, además de hablar sobre cómo Dios usó a Pablo en la sobrevivencia de tanta gente y la de él, quiero hablar de las tormentas de la vida, de las razones por las que la gente se mete en problemas. Y la Biblia nos enseña que hay 3 tipos de tormentas en la vida: las que nosotros provocamos, las que Dios causa y las que causan otros. Cuando tú estás metido en medio de una crisis y eres inocente, este último tipo de tormenta, la que otros causan, es difícil de sobrellevar. Pero podemos preguntarnos esta mañana: ¿cómo podemos mantener la calma y conservar nuestra confianza, nuestro coraje, independientemente de lo que esté sucediendo en la vida? Hay muchas situaciones que hoy otras personas están viviendo. Gracias a Dios, nosotros podemos dar testimonios que no fue mucho los problemas que vivimos en estos días que hemos estado sufriendo esta tormenta invernal. Dios puso al apóstol Pablo
como prisionero a bordo de un barco que se dirigía a Roma. Y después que el barco se adentró en el mar Mediterráneo y atracó y en la isla de Creta, Dios le dijo a Pablo que aconsejara a la tribulación a que no abandonara el puerto porque se avecinaba una gran tormenta. Pero los marineros, impacientes por llegar a un puerto mejor, ignoraron lo que Dios les había dicho por medio de Pablo. Amados hermanos, la impaciencia a menudo nos va a meter en problemas. He hablado yo con muchas personas que están en crisis. Estas personas estaban impacientes unos por casarse, impacientes otros por cambiarse de trabajo y conseguir un mejor trabajo, impacientes por mudarse a otra ciudad, pero no se tomaron el tiempo de consultar con Dios y se lanzaron directamente hacia las tormentas que les esperaban. Y quiero aprovechar para mencionar algunas razones por las cuales las personas se meten en líos. Una de las razones es que tienen una orientación errónea aún por los expertos. Y hoy estábamos viendo las redes, estábamos viendo los canales que daban las noticias de la gran tormenta. Y yo creo que estos exageraron un poco, es mi punto de vista, ¿verdad? A lo mejor ellos temían situaciones mayores y muchos, qué bueno que las creímos, ¿verdad? Pero en el caso de Pablo, el centurión que estaba a cargo de ese gran número de personas, de los presos, ignoró la súplica de Pablo. En cambio, siguió el consejo del capitán y del dueño del barco. Quiero decirte algo, amado hermano. La primera razón por la que nos metemos en líos es porque escuchamos a los expertos equivocados. Vemos las noticias y las creemos a pie juntillas. Y qué bueno que hay los noticieros, ¿verdad? Pero a veces tenemos que hacer algo diferente. Miren lo que dice el capítulo 27 de Hechos, versículos del 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que miras al nordeste y sudeste, e invernar allí. Quiero decirte, amado hermano, y nosotros lo sabemos, solo es un recordatorio, el único experto verdaderamente y confiable es nuestro Dios. Hay otra razón, y es una orientación errónea a partir de una votación. La mayoría de la tripulación decidió que el barco debía seguir adelante. Esperaban llegar a Fenice y a su puerto seguro al otro lado de Creta. Y allí en el capítulo 27, versículo 12, dice lo siguiente: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. La segunda razón por la que nos metemos en problemas es porque a veces participamos de una votación. Lo cierto es que a veces la mayoría puede equivocarse. Podemos meternos en líos si seguimos la opinión de la mayoría, si seguimos las ideas más populares. Pero si escuchamos a Dios, iremos por buen camino. Y una tercera razón por la que nos metemos en problemas es una orientación errónea de las circunstancias. Dice Hechos 27:13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban,
levaron anclas e iban costeando a Creta. Esa es la versión Reina Valera. La versión Nueva Traducción Viviente dice: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Preguntémonos esta mañana, ¿por qué a veces o muy seguido en otros casos nos metemos en problemas? Porque a veces dejamos que las circunstancias que estamos viviendo nos influyan. Dice que soplaba un viento suave del sur y eso engañó un poco a los marineros. Ellos creyeron que su deseo se había cumplido porque las circunstancias en ese momento parecían favorables, pero no fue así. Y una advertencia que nos hace Dios es que es necio e imprudente ignorar lo que Dios dice, incluso si las circunstancias tienden a contradecirlo. Puede que las cosas, amados hermanos, en un momento determinado parezcan bien. Puede ser que ahora parezcan bien, pero podríamos estar navegando hacia una tormenta. Y algunas personas se expresan de esta manera: bueno, esta decisión debe estar bien porque yo me siento bien. Lo cierto, amados hermanos, es que a menudo los sentimientos nos pueden mentir. Si Dios te dice, oye, espera en el puerto, más vale que esperes en el puerto. Cuando he hablado con personas o cuando he dado un consejo, escucho una y otra vez que estas personas creían haber obtenido lo que querían, pero luego se lanzaron a la tormenta como los marineros del libro de los Hechos y se vieron atrapados en un viento huracanado, como dice Hechos 27:14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y en la traducción viviente dice: pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó mar abierto. El barco, ese barco, así como en el barco de tu vida, en el barco de esas personas que a veces necesitan un consejo, puede, si no tienen cuidado, quedar atrapado en la tormenta y no poder navegar sino contra el viento. Muchas veces vamos navegando contra corriente. Ahora, preguntémonos a la altura de esta enseñanza, ¿por qué Dios permite tormentas en nuestras vidas? Yo sé, todos estamos pasando hoy una tormenta invernal, ¿verdad? Estamos todavía en ella. Algunos quizás ya la están pasando. Pero si no estás en medio de una tormenta hoy, es probable que la hayas vivido ayer. Y si no, probablemente se aproxima una en un futuro próximo. Al igual que la naturaleza, la experiencia humana puede beneficiarse de la lluvia, puede beneficiarse de la nieve, del viento, de la calma, después que esas tormentas pasan. Ya está saliendo el sol, ya se va a ir deshaciendo el hielo, ya vamos a poder salir, nos vamos a atrever. ¿Será lo prudente? A lo mejor hay que esperar. Pero qué importante que debemos de entender algo. El deseo de Dios, amados hermanos, siempre que hay tormentas o nos tiene que permitir, o Él va a permitir que pasemos por tormentas, el deseo no es destruirnos en esas tormentas de la vida, sino que tengamos la habilidad de desarrollar nuestra fe, una fe más profunda y fructífera para su gloria. Al principio de la enseñanza de la predicación, yo dije que Dios
usará estas tormentas para revelarnos su gloria, para redirigirnos hacia su voluntad, para aprender a soltar cosas que nos atan, para aprender también, a confiar exclusivamente de la promesa de Dios. Y desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva de crecimiento, el propósito de las tormentas es que nuestra fe sea fortalecida, que nuestro carácter sea formado, que nos acerquemos más a Dios. Estas tormentas pueden ser usadas como herramientas de purificación, de refinamiento. Nos van a revelar áreas que tenemos que mejorar. Nos van a enseñar dependencia divina en lugar de autosuficiencia. A menudo, amados hermanos, las tormentas sirven para redirigir el enfoque hacia lo importante y preparar a la persona para mayores responsabilidades, mayores ministerios. Quiero decirte que las crisis que a veces podemos vivir nos obligan a buscar refugio en Dios en lugar de intentar arreglar las cosas por nuestra cuenta. Las crisis actúan como podas para quitar lo necesario y transformar la vida, dice Hechos 27:38, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. A veces sentimos la vida pesada porque vamos cargando cosas que nos hunden, que pueden hundir el barco. Tenemos que soltar esas cosas, a lo mejor ofensas, a lo mejor opresiones, a lo mejor dudas, a lo mejor falta de fe. La crisis, hermanos amados, nos ayudan a valorar lo esencial, a confiar en medio de la incertidumbre, cambiando esa visión de temor o miedo hacia la fe, porque lo contrario de la fe es el temor. En medio de las dificultades vamos a experimentar nuevas facetas de Dios, nuevas facetas de su gloria, nuevas facetas de su amor, nuevas facetas de su cuidado para nosotros. Hemos dicho ya que las tormentas pueden surgir por causa propia nuestra, por decisiones que hayamos tomado, por una dirección divina para que crezcamos o por acciones de otros. ¿Qué tormenta te está afectando a ti en este momento? Y aunque esa tormenta sea dolorosa, esas tormentas no siempre nos van a destruir. Yo puedo decir que esas tormentas van a ser constructivas y que están diseñadas para beneficio a lo mejor a largo plazo. Solo que tenemos que llenarnos de paciencia. Quiero decirte algo más. Jesucristo fue la calma en la tormenta que sufrió Pablo. Cuando yo estaba leyendo el capítulo 27 de este libro de los Hechos, ¿acaso no se sentía la tormenta imaginándola, pues? Porque la cuentan tan en detalle, ¿verdad? Veíamos los relámpagos, amén. Veíamos el rugido del mar, de los truenos, porque así a veces nos sentimos en la vida. Pero Dios puede usar este capítulo en tu vida para contarnos de un barco en medio de la tormenta. Un barco que, aunque terminó destruido, pudo ese barco salvar a 267 personas. Y más que una historia que se narra aquí en el capítulo 27, es la historia, amado hermano, de cada ser humano navegando entre dos eternidades. A veces pueden suceder cosas buenas. A veces el mar puede estar calmado. El viento puede estar soplando suave. El sol va a brillar. Ya pudieras ver, salte a la ventana después y vas a ver que ya el sol está brillando. Mañana a lo mejor ya todo habrá cambiado. Quizás a lo mejor te encuentres en una situación difícil en este momento. O estás bien, estamos cómodos, bien comiditos, ¿verdad?
Ha habido tacos, enchiladas, ha habido mucha comida. Hemos disfrutado de este tiempo de invierno en casa. Pero a veces el viento puede arreciar, el cielo se va a oscurecer y nos vamos a encontrar en medio de una terrible tormenta. Y así le pasaba a Pablo en Hechos 27. Él no pidió ni causó esa tormenta. Pablo iba prisionero en un barco camino a Roma, donde sería juzgado. Y Pablo advierte al capitán del barco que no navegue porque prevé la tormenta. Pero su consejo es ignorado, ya lo habíamos mencionado antes, hoy quiero entrar más en detalle. Y ahora toda la tripulación se encuentra en una situación desesperada. A lo mejor has llegado a tu pastor a pedirle un consejo. A lo mejor el pastor te dio un consejo y tú dices, no, ese consejo no es el más adecuado. Yo voy a hacer lo que yo pienso que debo de hacer. Reflexionemos en esto que te estoy enseñando. Dice Hechos 27:20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. A veces no has provocado tú la tormenta, ni Dios. Otros causan las tormentas en las que nos encontramos. A veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos para evitar los problemas, nos vemos asediados. Sin embargo, bajo la guía del Espíritu Santo, Pablo nos está enseñando en el capítulo 27 qué debemos de hacer. Mantener la calma. Pablo está viviendo en una posición de confianza desde la cual sigue las instrucciones de Dios. Sigamos las instrucciones de la palabra. Leámosla con detenimiento. A lo mejor hoy en la mañana no tuviste tiempo de leerla o ignoraste mi mensaje, pero hubiera sido mejor si hubieras leído todo el capítulo. En este caso, Dios le ha mostrado a Pablo que con toda seguridad será juzgado en Roma, porque ya Dios le había dicho que iba a ir a Roma. Así que en este momento de su vida, cuando toda esperanza le ha abandonado, Pablo se mantiene firme. Confía en Dios, no solo por su propia seguridad, sino por toda la tripulación. Extiende la mano para ayudar a otros, incluso a los que lo habían capturado. Y era en el punto más difícil de la tormenta. Y él es capaz de hacerlo, porque en esta tormenta, como en cualquier otra, Jesús mismo es la calma de la tormenta. Escuchen lo que Pablo le dice a sus compañeros ahí en Hechos 27, 22 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros. Dios le da esta palabra de ciencia, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué poderosa esta palabra, hermano. ¿No te sientes tú estimulado a considerar esta actitud? La misma versión, los mismos versículos, pero en la traducción nueva, traducción viviente, me gustó porque miren lo que les dice. Anímense, les dice. Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Aleluya. Pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que, vuelve a decir, anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo ha dicho. ¿Y cuál fue el resto de la historia? El barco se perdió, ya lo leímos. Todos los que estaban con Pablo estaban a salvo. 247 personas. Y luego Pablo fue a testificar a Roma. Amén, hermanos.
Qué poderosa. Por eso, aferrémonos a las promesas de Dios. Amén. Y al igual que Pablo, salgamos de esa tormenta. Finalizo con esta expresión. Diga conmigo, una cosa es cierto. Una cosa es cierta. Dios gobierna sobre gobierna las tormentas de la vida. sobre las Aleluya. tormentas de la vida. ¿Alguna vez te ha derribado alguna tormenta en tu vida? ¿Te encuentras en esa situación ahora y te preguntas si podrás recuperar las fuerzas para levantarte? ¿Estás cansado de intentar levantarte una y otra vez para caer de nuevo? Todos hemos pasado por eso. O si no, algún día lo haremos. Pero yo tengo buenas noticias para ti esta mañana. Amén, hermanos. Para aquellos que están asediados. Jesucristo puede darnos las fuerzas, no solo para resistir, sino también para remontar la tormenta. Y el profeta Isaías nos ilustra bien lindo ahí en Isaías 40:31. Mire lo que dice la palabra. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué poderosa palabra, hermano. Solo podemos darle un aplauso así, ahí donde estás. Dale un aplauso al Señor. Dios, amados hermanos, nos promete la capacidad de volar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Qué lindo el profeta Isaías usando el águila, porque es un animal que vale la pena que hablemos de él. Al águila, quiero decirte, le encanta la tormenta. Se para en la roca y cuando siente que el aire se calienta por el suelo del desierto y las corrientes de aire se aproximan temprano por la mañana, se va preparando, levanta sus poderosas alas y comienza a remontar el vuelo. Y cuanto más sopla ese viento, cuanto más se siente la fuerza de la tormenta, más alto se eleva. Se eleva como el viento. Amén, hermanos. Hay tormentas que van a ser inevitables y a lo mejor hay una que te esté molestando en este momento. Otras se van a prevenir mediante algunas acciones sabias que tomemos de nuestra parte. Pero en medio de las tormentas el cristiano debe navegar en el barco de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Allí vamos a estar seguros, allí nos vamos a sentir preparados para un resultado espiritual que nos va a alentar. Porque los que no están en Cristo no van a tener esta experiencia. Oramos por aquellos que en estas tormentas, sin conocer a Cristo, murieron. Pasaron algo trágico, chocaron en la tormenta, no fueron sabios, salieron a la calle y tuvieron una consecuencia negativa. Perdieron sus vidas y se perdieron sus almas. Nosotros los cristianos debemos de creer en la soberanía de Dios, incluso cuando estamos en medio del sufrimiento, abandonados por la familia, los amigos, desanimados en la oscuridad que ha traído esa tormenta. Pero todos nosotros sabemos que existe un lugar de quietud. Amén. Allí en el centro de la voluntad de Dios, ahí donde esté el ojo del huracán, allí está Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Y Él va a actuar en nuestras vidas. Desde ese lugar donde esté el Señor, el cristiano no solo puede alabar a Dios en medio de la tormenta, sino ayudar a otros, a restaurar a víctimas, como lo hizo Pablo. Pablo cuidó de ese montón de gente, con humildad, con amor. Y ese es el llamado que yo traigo para cada uno de nosotros, de la Iglesia Semilla de Vida en esta mañana. Sí hay tormentas que nosotros vamos a pasar o hemos pasado, pero yo sé que esa tormenta te ha hecho más fuerte. Hay otros que están en tormentas difíciles. Hay otros que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo a que actúes como Pablo, con esa serenidad, con esa sabiduría, y podamos llegar a otros. Amén.
Amén. Podamos llegar a aquellos que todavía están en medio de situaciones difíciles. Esta tormenta nosotros sabemos que no fue difícil. Al contrario, nos permitió estar en el hogar con nuestra familia, poder compartir a lo mejor con nuestros hijos. Hoy sí no hay excusa porque todos estaban en casa, ¿ven, hermano? Aleluya. Pero otros a lo mejor sí se quedaron fuera del lugar de protección. Que hasta allí llegue tu misericordia, porque la misericordia de Dios sí va a estar. Y que nosotros podamos ayudar a otros, gente que se ha ido de la iglesia, gente que se ha alejado, qué sé yo, gente que necesita de Cristo. Cierra tus ojos ahí donde está, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque nos ha guardado, amén, hermanos. Yo sé, veo los rostros de mis hermanos conectados y yo digo, qué bueno que están bien. Gracias, Señor, porque los ha guardado. Gracias, Señor. Pero oremos por aquellas familias que están en medio del ojo del huracán. Hay lugares dentro de Estados Unidos que ha sido terrible este invierno. A nosotros nos cayeron nada más algunas poquitas cosas del invierno. Pero si aún Dios nos quiere o quiere permitir que pasemos tormentas en la vida, hoy sabemos cómo Dios usó a Pablo y qué debemos de hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Te agradecemos por tu Jesús. palabra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas Les ayudo. nos ayudan a bien. Pastora, quiero que me ayude a orar. Vamos a orar. Si tú esta mañana quieres dar una ofrenda para la iglesia, pues no pudimos estar reunidos allá para recoger los diezmos de ofrenda, puedes hacerlo a través de la conexión de Cele. Y oremos, pastora, para finalizar esta reunión. Yo te agradezco, hermano, que tomaste tu tiempo para conectarte. Sí. Ok. Cuando termine, el pastor les va a dar la bendición que siempre da a ustedes. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta conexión. Gracias por los hermanos que se pudieron conectar. Ayuda a los que por alguna razón no se conectaron. Señor, bendícelos.